Hola, soy Benjamin Besses, soy oncólogo médico de Gustave Roussy. Es mi placer analizar con ustedes mutado o ALK. Ahí están mis conflictos de intereses. 20% de la población occidental tienen un driver oncogénico. El más frecuente es el receptor del factor de crecimiento que vamos a hablar hoy, y ALK, pero también ROS1 y Fusion con B606 y NTK también son importantes para la recomendación. Empecemos con el factor de crecimiento. Hay exones que son de interés para nosotros en el receptor del factor de crecimiento, el 19 y el 21. Son las mutaciones activadas estándar, que son las que vamos a investigar hoy. El 18 no es muy frecuente, se llama una mutación no común y en general es más sensible a la segunda ubicación. Al principio se consideraba más resistente o se consideraba el exón más resistente, y ahora hay drogas desarrolladas específicamente para esto. Entonces, si tomamos la mutación de activación clásica, el exones 19 y 21, los primeros datos publicados hace 10 años muestran una sobrevida total de 27 meses cuando el paciente recibió por lo menos una línea del receptor del TKI, del receptor de factor de crecimiento. Y cuando nos referimos a primera línea, una quimioterapia basada en platino, los datos históricos decían que nos daban una sobrevida total de 8 meses más o menos. Entonces, esto es clave para establecer cuál es el tratamiento adecuado para este tipo de cáncer de pulmón de células no pequeñas. Acá tenemos un estudio, el IPAS, que está comparando gefitinib y carboplatino plaquitaxel. La población global era una población seleccionada por fenotipo clínico, por el adenocarcinoma. No eran fumadores o fumadores leves. Y esta es la curva que yo les mostré en el análisis, donde vemos un beneficio muy importante en términos de sobrevida libre de progresión para gefitinib. Si vemos a la sobrevida total, es completamente similar entre las dos ramas. ¿Por qué? Porque casi todos los pacientes que recibieron quimioterapia en primera línea recibieron un inhibidor del factor de crecimiento en segunda línea. Entonces, cada vez que tenemos la droga y el objetivo, funciona, aun cuando el paciente haya sido pretratado con quimioterapia, o por lo menos eso es así con el factor de crecimiento, y tiene una aplicación muy concreta. Imaginemos que tratamos al paciente que es un fumador leve con quimioterapia basada en platino para una enfermedad metastásica. Metastásica es sintomático, no tenemos tiempo para esperar un perfil molecular. Empezamos con una quimioterapia basada en platino, después de 2 ciclos recibimos el perfil molecular y es un factor de crecimiento mutado. Y digo, me equivoqué, quizás debería cambiar inmediatamente al inhibidor de factor de crecimiento, pero esta curva me muestra que no, que deberíamos continuar con la quimioterapia mientras que siga siendo efectiva y tolerada.
cuando el paciente fracase a la quimioterapia. Solamente en ese momento podríamos cambiarlo al inhibidor de factor de crecimiento. No nos olvidemos que no tratamos al paciente en primera línea, sino que lo tratamos durante toda su vida, así que es clave usar un buen tratamiento y una buena duración de tratamiento. Si empezamos con quimioterapia, sigamos con la quimioterapia hasta durante la duración del tratamiento hasta la progresión. Esto es un punto clave. Pasemos ahora a la primera generación de los inhibidores. Tenemos dos, Gefitinib y Erlotinib, son similares. Hubo un estudio randomizado de fase 3 chino que comparó Erlotinib con Gefitinib. Como podemos ver, más o menos tiene el mismo rango de beneficios. Los pacientes con la mutación del factor de crecimiento de exon 21 tienen un pronóstico peor que las de exon 19, y esto es algo que se observó en todos los estudios. El exon 21 probablemente tiene un mal pronóstico. ¿Qué pasa con la segunda generación de los TKI? Tenemos dos drogas acá, Afatinib, que estuvo comparada con Gefitinib en un estudio randomizado que se llama un estudio de fase 2B, y se aplicó a pacientes no tratados. Había 3 criterios de valoración coprimarios y se estableció que era negativo porque uno de los 3 criterios de valoración coprimarios fue negativo. Pero si vemos la sobrevida total en las dos mutaciones activadas del factor del crecimiento más importante, el rango de beneficio es similar. Por lo tanto, mi conclusión es que son similares. Dacomitinib también fue comparado con Gefitinib, una segunda generación de los TKI, en un estudio donde solamente pacientes sin metástasis cerebral, es decir, solamente una población seleccionada fue inscripta. Y en esta población seleccionada, Dacomitinib tuvo mejor performance que Gefitinib en términos de sobrevida libre de progresión y sobrevida total. Hay que observar acá que el perfil de toxicidad de Dacomitinib fue un poco más complicado que el de Gefitinib. Si vemos la erupción grado 3 y 4, que fue 14% versus 0, lo mismo que diarrea grado 3 y 4, 8 versus 1%. Digamos que es una droga con una toxicidad un poco más complicada. De la misma manera, Afatinib también tiene un perfil de toxicidad que es un poquito más agresivo que los inhibidores de primera generación. Este estudio, el estudio IMPRESS, es el primer estudio que tenemos sobre la resistencia adquirido a estos inhibidores de primera generación. La idea es que si tratamos a un paciente con cáncer de próstata, describimos la castración química, por ejemplo, pero cuando el paciente fracasa esa castración, todavía vamos a seguir con esa castración, aun cuando tuviéramos otros fármacos como docetaxel. La idea acá era similar. Yo trato a un paciente con un inhibidor de primera generación, Gefitinib, por ejemplo, tiene una respuesta y después hay una recurrencia. Entonces, ¿qué hago? ¿Dejo de darle Gefitinib y paso a una quimioterapia basada en platino? ¿O continúo con Gefitinib y le agrego la quimioterapia sobre eso? El estudio claramente es negativo para sobrevida libre de progresión y también es negativo o deleterio, por ejemplo, para sobrevida total. La rama experimental donde le agregaron la quimioterapia, la sobrevida total es 6 meses menor que la rama donde solamente se le dio quimioterapia basada en platino. Por lo tanto, esta estrategia de mantener el inhibidor del factor de crecimiento y agregarle la quimioterapia por ahora no ha demostrado un beneficio. Cuando hay una resistencia adquirida a un inhibidor de primera o segunda generación, podemos ver que hay una homogeneidad en la forma en que el tumor entiende cómo resistir a ese fármaco. En la mitad de los casos vamos
observar la mutación T790M cuando exponemos a un paciente, un inhibidor de primera o segunda generación, lógicamente el inhibidor de tercera generación. Entonces fue diseñado para inhibir específicamente la mutación activada del factor de crecimiento más la mutación T790M. Y fueron desarrollados de manera exitosa en este entorno pacientes que fracasaron al inhibidor de primera generación y que tenía esta variación de T790M. En esta población, aproximadamente el 50% de los que resisten a estos inhibidores, vamos a tener una muy buena actividad con una tasa de respuesta superior al 50% y una sobrevida libre de progresión de casi 10 meses. En una forma muy lógica, estos inhibidores de tercera generación osimertinib fue comparado con los de generación anterior, con gemitinib y orcinib en el estudio FLAURA. Y los resultados fueron positivos para sobrevida libre de progresión y para sobrevida total. Podemos ver que la sobrevida libre de progresión para la rama experimental es 19 meses casi. Y eso es lo que esperamos para esta población. Además, el rango de beneficios para sobrevida libre de progresión fue un poquito más alta en el exon 19 comparado con el 21 y en el estudio es positivo. Pero hay algunos comentarios sobre la forma en que la rama de control fue tratado. Cuando los pacientes recibieron primera generación, todos los pacientes tienen que ser testeados para T790 y en la rama de control esperamos que la mitad de los pacientes tengan positivo el T790. En este estudio un poco más del 30% recibieron osimertinib en la rama de control y para mí es un poco más bajo de lo que deberíamos esperar. De hecho, el crossover no estaba incluido en el diseño y solamente se permitía si estaba la droga disponible en el país en donde se trataba al paciente. Entonces, lo que yo entiendo de esto es que es positivo, pero me gustaría ver lo mismo con todos los pacientes de la rama de control, que se les hiciera la prueba del T790M y tratados con osimertinib. Para el exon 21 no hubo ningún beneficio sobre vida total comparado con el exon 19. Voy a volver a eso más tarde. Como podemos ver, tenemos diferentes estrategias de tratamiento. Puede ser de el PKI, del receptor de factor de crecimiento de primera o segunda generación. Después hacemos un testeo para T790M y si es negativo le damos quimioterapia y si es positivo osimertinib en primer lugar. Y seguimos unos si fracasan. Enrolamos más de 150 pacientes en el estudio Apple, que trata una pregunta muy interesante. La población enrolada aquí son pacientes no tratados con un cáncer de pulmón, células pequeñas no tratados con exon 19 o 21. Todos estos pacientes recibieron. Primero se randomizaron 3 ramas. La primera era osimertinib, la segunda y la tercera era gefitinib, continuado con osimertinib. En la tercera rama es una evaluación muy clásica. Hacemos una tomografía cada 2 meses y en caso de progresión de resistencia pasamos a osimertinib. En la rama B, todos los pacientes recibieron una biopsia líquida al momento de la tomografía y si los pacientes se volvían positivos en la biopsia, es decir, que vemos la apariencia del T790 en la sangre, aunque la tomografía todavía no dé respuesta, cambiamos a osimertinib. Entonces, la idea en esta rama B es cambiar el tratamiento en base a la progresión molecular, mientras que en la rama C es una progresión, un cambio basado en la resistencia. Este es un concepto muy interesante que se explora acá. Todos los pacientes ya fueron enrolados y los datos están maduros.
Ahora, podemos discutir el papel de osimertinib. Algunos lo consideran como el tratamiento de referencia en esta situación. Definitivamente podemos cuestionarlo. Cuando el primer tipo de estudio comparó gefitinib con quimioterapia, un estudio de India y otro de Japón, teníamos gefitinib como monoterapia o gefitinib más 4 ciclos de pemetrexed y carboplatina y pemetrexed de mantenimiento. Entonces, se compararon estos estudios. Cuando vemos al paciente, que comienza el paciente, empieza con gefitinib o gefitinib más quimioterapia. Como podemos ver en ambos estudios, en términos de sobrevida libre de progresión y de sobrevida total, hay un beneficio claro de la combinación y un costo también en términos de toxicidad, pero es un concepto muy interesante. No sabemos exactamente quién debe ser el paciente que se va a beneficiar de este enfoque, pero es un concepto muy interesante. Observen la sorprendente sobrevida que vemos en el estudio japonés en la rama de control. La mediana de sobrevida total era más de 4 años. Lo mismo o el mismo concepto podríamos explorarlo con osimertinib, es el caso del estudio FLAURA 2, un estudio de fase 3 en curso que compara osimertinib monoterapia o osimertinib con 4 ciclos de pemetrexed y carboplatina más osimertinib más pemetrexed. El mismo concepto podemos hacerlo también con una combinación de primera generación y otro agente de inhibición. Entonces, 2 estudios fase 3, no, uno fase 2 y uno fase 3. Se corrige, en el estudio fase 2 japonés se dio erlotinib como agente único o más bevacizumab, lo mismo para el estudio chino. En términos de sobrevida libre de progresión hay un mayor beneficio en el hazard ratio de 4,6 y en la sobrevida libre de progresión es positivo para el exón 19 y el 21. Otro estudio de fase 3 compara erlotinib como agente único o erlotinib más ramucirumab y fue positivo para sobrevida libre de progresión, un hazard ratio menos de 0,6 y como podemos ver la sobrevida libre de progresión media es 19,4 meses, que es muy similar a lo que vemos con osimertinib, y lo mismo es positivo en los exones 19 y 21, así que podemos ver una gran variedad de conceptos. Acá tenemos todos los estudios, la primera generación en azul, la segunda generación en verde, la tercera generación en rosa, y después tenemos el concepto de TKI más un inhibidor y TKI más quimioterapia. Hoy en día no sabemos exactamente cuál es el mejor enfoque en términos de toxicidad. Osimertinib probablemente sea la droga más fácil, pero no lo sabemos todavía. Veamos la sobrevida libre de progresión de esta nueva combinación. Es complicada para osimertinib, es un desafío porque si empezamos con una primera generación más otra cosa, cuando fracasa el paciente también tenemos la posibilidad de encontrar el TRE-790 y utilizar osimertinib como tratamiento. Así que hoy realmente no sabemos cuál es la mejor opción, pero sí hay una idea de que podría ser una primera línea óptima seguida con una segunda línea óptima y después testear por T790 para ver si es positivo o no, y eso puede ser una secuencia interesante. Tenemos que actuar diferente con el exón 21 comparado con el 19. Como vimos en el FLAURA, hay un beneficio para el exón 21, pero no en la sobrevida total, sí en la sobrevida libre de progresión. La combinación de erlotinib más el inhibidor del factor de crecimiento da algún beneficio
en sobrevida libre de progresión. En Relay también vimos un beneficio para el exón 21, pero no están maduros los datos todavía. Hubo algún beneficio, pero no fue significativo para el estudio japonés de fase 2. Todas las progresiones y todas las poblaciones no son iguales. Probablemente puede ser una opción mantener la terapia dirigida y agregar el tratamiento sobre eso. ¿Y qué pasa con los mecanismos de resistencia a osimertinib? Tenemos diferentes mecanismos de resistencia, pero digamos que el panorama grande cuando vemos la resistencia o el mecanismo de resistencia a osimertinib es primero tenemos la resistencia adquirida de la mutación. Si empezamos con osimertinib a la izquierda, no vamos a encontrar el C790M, pero sí vamos a encontrar el C797S. A la derecha tenemos la imagen cuando empezamos con una tercera generación como primera generación y después osimertinib como segunda generación. Y en algún 20% de los casos encontramos la triple mutación con el factor de crecimiento, el T790 y el C797S. Y esto podría ser importante porque puede tener impacto en el futuro. Puede haber algunas fusiones. Parece ser más frecuente cuando tenemos la secuencia primera y tercera generación. Pero la biopsia o el perfil molecular, como mostró en el estudio Flaura, mostró, pero no era una biopsia óptima para detectar fusiones. Y la amplificación de metástasis puede ser un frecuente mecanismo de resistencia. Lo que se observó recientemente como camino potencial para post-osimertinib puede ser una combinación de amivantamab y lazertinib. Amivantamab va dirigida tanto al factor de crecimiento como y es una de tercera generación y combinado puede ser muy activo, puede ser un caso de doble bloqueo del receptor del factor de crecimiento y de MET. Hay un concepto interesante que lo está probando como primera línea ahora. Después, en segundo lugar, podemos hacer una nueva biopsia en el paciente para detectar metástasis y si es positivo, podemos agregarle a osimertinib otra droga, como en este caso savolitinib, tiene unos resultados primeros por lo menos de eficacia y si no podemos hacer el anticuerpo conjugado también que va a dirigirse a ER3 y acá tenemos un ejemplo de una quimioterapia que va a enviar un anticuerpo dirigido a ER3 y finalmente para los inhibidores de cuarta generación están en camino. Este es el ejemplo del Blue 945 dirigido a la mutación triple, la mutación activada del factor de crecimiento T790M y C797S. Es muy activa esta droga, sola o combinada con un inhibidor de tercera generación, pero esta triple mutación solamente va a estar bien si primero tratamos con primera o segunda generación y después osimertinib. Si empezamos con osimertinib no vamos a encontrar esta triple mutación porque si empezamos con osimertinib no se encuentra el C797S. Entonces en el futuro hay que pensar en el inhibidor de cuarta generación cuando empezamos con la primera línea. Si yo empiezo de manera más blanda, más tranquila, quizás induzco mecanismos de resistencia, entonces les voy a tener que agregar una nueva línea de tratamiento a mis pacientes. Finalmente, osimertinib también fue desarrollada en el entorno de adyuvante comparado con placebo, con la mutación del factor de crecimiento, con un efecto positivo en el sobrevida.
en la sobrevida libre de enfermedad y también un efecto positivo en las metástasis cerebrales o del sistema nervioso central. Digamos que podría curar más pacientes. Después, el exon 20 del factor de crecimiento es otra cosa distinta. Hay fármacos desarrollados para esto. Mobocertinib también está evaluado comparado con quimioterapia. Osimertinib tiene un grado de actividad cuando se utiliza una doble dosis y también se desarrollan otras dosis, otras drogas. Claramente va a ser un subgrupo raro el exon 20, completamente diferente. Y será la estrategia que necesitemos. Ahora pasemos a ALK comparado con el factor de crecimiento. La incidencia de ALK es en general la misma en todo el mundo, un 5% de los pacientes. Usó primero FISH, pero la inmunohistoquímica de ALK es la que se considera ahora para detectar a estos pacientes. Ahora ya tenemos 3 generaciones de inhibidores de ALK y vamos desde la primera a la última generación. Si empezamos, la primera generación es crizotinib, es mejor que la quimioterapia. Y para los que reciben primera y segunda generación podemos obtener una sobrevida total muy larga, pero la segunda generación se comparó con quimioterapia también, alectinib, brigatinib, y cuando se compara una tercera generación con crizotinib, la sobrevida libre de progresión es completamente diferente a crizotinib. Entonces, el inhibidor de segunda generación se considera el tratamiento de referencia para estos pacientes. ¿Y qué tipo de resistencias obtenemos cuando se empieza con primera o segunda generación? Cuando más fuerte es el fármaco, hay mayor mutación de resistencia. Pero comparado con el campo del factor de crecimiento, cuando empezamos con primera o segunda generación y un inhibidor de primera o segunda generación, el T790M es la mutación de resistencia. Pero acá, en este entorno, el tipo de resistencia es muy heterogénea. Podemos tener una mutación, podemos tener una mutación compleja, más de 2 mutaciones ALK. No es probable que mañana o en el futuro podamos adaptar el TKI en base a la biopsia líquida. Ahora empezamos recién con el inhibidor de segunda generación y podríamos pasar a una tercera generación en caso de progresión. El G122R es la mutación de resistencia más difícil para apuntar. Lorlatinib es el que se ha desarrollado para superar esta resistencia. Es activo en un 30% de los pacientes, pero que fracasaron a ceritinib o alectinib. Entonces era lógico ver la actividad de este inhibidor de tercera generación, lorlatinib, comparado con el primera generación, crizotinib. El primer estudio se presentó este año y mostró un mejor beneficio de la tercera generación comparado con la primera generación. No es una sorpresa, obviamente esto, la segunda generación era mejor que la primera y lorlatinib es una de las más fuertes, entonces, en términos de mecanismo de resistencia, así que era lógico poder observar este beneficio con 0,28 de ratio. Sí, también hay un beneficio mucho más importante en cuanto a la progresión libre de metástasis cerebral. Entonces hoy podemos empezar con un inhibidor de segunda generación, alectinib o brigatinib, por ejemplo, o con un inhibidor de tercera generación si lorlatinib está aprobado. Si vemos el hazard ratio, 0,43 para alectinib, 0,49 para brigatinib, 0,28 para lorlatinib. Es el hazard ratio más fuerte, el del lorlatinib, pero el perfil de tolerancia no es similar al resto. Si comparamos lorlatinib con crizotinib, podemos ver que hay efectos colaterales atípicos o no convencionales como hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia. Tenemos edema,
aumento de peso y efectos cognitivos y también efectos en el estado de ánimo que puede ser, no puede resultar sorprendente para el que receta ese fármaco que no estaba acostumbrado a eso. Pero bueno, es dosis dependiente. En el perfil de seguridad de todos estos inhibidores de ALK vemos que es completamente diferente. Si nos basamos en la eficacia del perfil de seguridad, van a tener que decidir cuál es la mejor primera línea para el tratamiento. Mi conclusión entonces es que para el cáncer con receptor del factor de crecimiento mutado, el osimertinib podría ser el tratamiento de referencia. Si yo hago un estudio en una población no tratada previamente, osimertinib para mí sería el tratamiento de referencia. Pero esto también está disputado con la primera generación más quimioterapia y con la estrategia antiangiogénica. Si empezamos con una primera generación, lo que pasa es que todavía nos queda poder utilizar osimertinib al final si encontramos resistencia. Entonces, la mejor secuencia, en mi opinión, todavía es desconocida. En el caso de ALK, es un poco más lineal. Crizotinib, la primera generación, quedó sobrepasado por la segunda generación claramente, que ahora es el tratamiento de referencia. Alectinib, cernitinib y lorlatinib, la tercera generación, probablemente sea el inhibidor más fuerte por ahora y podría ser utilizado en el futuro como tratamiento de primera línea, pero con un perfil de seguridad diferente que los inhibidores de segunda generación. Con esto